Tiéntase ahora que hay tiempo, tiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de esta palabra es que nuestro espíritu tenga la vida, que nuestro espíritu encuentre la comunión con Dios, no solamente como Dios, sino como el Padre. Eso es la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando, deseando, Señor, lo que viene de ti, Señor. Padre Celestial, tu palabra es vida y vida en abundancia. Entonces obra con poder en esta mañana sobre nosotros, Señor. Abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales. Señor, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue y penetre hasta lo más profundo, trayendo la vida en abundancia, Señor. Padre Celestial, yo te clamo que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú nos revelaste por medio de Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto, llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora y derrama de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros el primer domingo de cada mes estudiamos un aspecto fundamental de la fe. Hemos tomado como base para esto pues la forma como se dicta el seminario de la voluntad de Dios, ¿no? Cuando comenzamos la iglesia empezamos y dictábamos un capítulo por cada primer domingo del mes, ¿no? Entonces duramos 52 meses haciendo esto, pero era corriendo porque imagínense un capítulo que tardamos 2 horas en el seminario sin parar, sin poner muchos ejemplos. ¿Cómo sería en la predicación del domingo? Entonces apenas terminamos, comenzamos de nuevo el primer domingo de cada mes enseñando un aspecto fundamental de la fe conforme a este orden que damos en el seminario, pero ya tomando porciones de modo que un capítulo puede durar 3, 4, 5 primer domingos del mes, ¿no? De modo que ya tenemos programadas las prédicas más o menos hasta el 2050. Entonces, pues ya usted puede saber cuántos años va a cumplir el 2050. Yo le digo qué prédica es esa semana por lo menos, ¿no? Estamos con el Evangelio de Juan en el segundo y el cuarto domingo del mes, y el tercer domingo del mes nosotros estudiamos cómo rendir el culto. Aprendemos por medio de la Escritura cómo rendir el culto. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es el Dios de la gracia. Nosotros solamente
hasta que conocimos de Jesús, pudimos entender la gracia de Dios. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, mas la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Desde el día que apareció Jesús, en ese momento apareció la gracia sobre la tierra. Antes Dios había preparado al hombre. ¿Cómo había preparado al hombre? Primero en el Edén, dándole el mandamiento a Adán. Después con Noé, enseñándole acerca de la sangre y del sacrificio. Después con Abraham, dándole la promesa de que en el tiempo de la vida vendría. Después con Moisés, dándole la ley. Y después de Moisés vino Jesucristo, con la gracia y con la verdad. Fíjese que la revelación de Dios no fue de una vez, sino que preparó al hombre. La pedagogía de Dios, la forma como Dios dispuso para enseñar. Claro, es que nosotros estamos pensando que, pero ¿por qué se demoró tanto? Pero es que pensamos como las moscas de la fruta. Usted ha visto que uno deja un banano en la cocina y se olvida el banano y empieza el banano, se vuelve negrito, pero ya al otro día está lleno de moscas. ¿Pero dónde salieron estas moscas? Pues su merced, vino una mosquita y esa mosquita puso huevos, ponen millares de huevos. Y en minutos el huevo se empieza a desarrollar y ya es una pupa, y en minutos ya la pupa eclosiona y sale una mosquita, y esas mosquitas tienen amigas, están en la universidad, se casan, hacen bodas, construyen casas ahí en el banano, desarrollan toda su vida en horas. Claro, cuando uno llega, eso fue al día anterior, dijo, ese bananito se va a perder, mañana me lo como. Y cuando llega el otro día, no, el banano ya está podrido y las moscas están felices ahí en su fiesta, pues viviendo en el banano. Para uno fueron instantes, pero para ellos son ¿qué? La vida. Entonces el hombre está mirando a Dios con esos ojos de mosca, ¿no? Pensándole, bueno, Dios, ¿y por qué te demoraste tanto? Pero no entendemos que Dios es eterno y absoluto, y el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Entonces, claro, para Dios un día son como 1000 años. De modo que para Dios apenas han pasado 6 días en la historia desde Adán, ¿no? Antes de Noé hay más historia. Entre el seminario para que sepa, ¿no? Antes de Adán hay más historia, pero desde Adán son apenas 6 días hasta nosotros. Entonces nosotros pensamos, ¿cuánto hace? Hace 6 días. ¿Cuánto hace que vino Jesús? Jesús vino antier. Estamos en el segundo día de la venida de Jesús. Y ya entramos al tercer día, ¿no? El tercer día es cuando ya la iglesia entra en la presencia del Señor. Nosotros ahorita estamos en el día de reposo. Bueno, vea una prédica que se llama Guarda el reposo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios ha revelado, se ha manifestado de maneras diferentes en diferente tiempo. Que para nosotros es mucho tiempo, pero para Dios no es tanto tiempo. Y en esa revelación, Dios lo ha hecho de esa manera para tener una pedagogía con el hombre, para que el hombre entienda cómo es la manera de relacionarse con Dios. Entonces, por eso, antes de la gracia, Dios tuvo que dar ¿qué? La ley, para que el hombre quitara de sí toda excusa para no acercarse a Dios, o para que el hombre dejara de confiar en sus fuerzas para acercarse a Dios. Mire conmigo, por favor, Romanos capítulo 3. Uno, si se encontrara una parte de una flor, de pronto no sabría qué es, ¿no? Me da pesar, son tan lindas, pero para el ejemplo, ¿no? Si uno se encontrara esta parte del pistilo, pues uno la ve por ahí y uno pensaría, ¡ay, un gusano! Eso es una pupa de una mosca, eso... Ay, ¿qué será? Es un moco de un elefante. ¿Qué será eso tan feo? Eso no, parece la lengua de un pájaro. Y que no lo toque. No sabría. ¿Por qué? Porque la ve fuera del contexto. Entonces encuentra así que, ay, tan raro, ¿qué será eso?
Ay, no lo toques, como una cucaracha, no sabe. Pero cuando voltea a mirar y ve todo el conjunto, mire, Conrad, esto va acá. Ay, claro, eso es de una flor. Y no solamente es de una flor, eso es de una obra maestra que hacen las personas que hacen los arreglos florales de la iglesia. Qué cosa tan bonita. No, ahora sí puede entender. Así ocurre con la palabra de Dios. Nosotros a veces vemos un pedacito y nos enseñan la Biblia por pedacitos. Entonces con el pedacito no entendemos. Y resultamos diciendo unas cosas terribles y resultamos hablando fuera de contexto. Pero ya vemos de manera panorámica. Ese es el seminario de la voluntad de Dios, ver de manera panorámica la Biblia. Entonces cuando ya sé qué es eso, ya sé qué es. Y entonces ya cuando hablo de la Biblia, mire, es que la ley, sí, pero usted no entiende la ley. Venga para acá, venga y le muestro cuál es el propósito de la ley, mire lo que pasó. Romanos capítulo 3 nos está diciendo cuál es el propósito de la ley. Romanos 3, leamos es que todo toca leerlo, pero leamos Romanos 3, 19 hasta el 24. Romanos 3, 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que, Romanos 3, 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué es la ley? Para taparle la boca a su merced. Para que deje de ser tan bocón. Porque si no fuera por la ley, el hombre se pararía delante de Dios y diría: es que tú no me diste la oportunidad de demostrar todo lo que yo podía hacer. Porque mira, no, yo sí hubiera ido, yo sí hubiera hecho, mira, es que se saldría ese pequeño Maradona que todos llevamos dentro, ¿no? Yo haría. Entonces Dios le dio la oportunidad al hombre para mostrarle en su pedagogía. Dios le dio la ley y le dijo: mire, estos son los 10 mandamientos, guárdelos. No puede el hombre. No puede el hombre. Ninguno, dice la Biblia, ninguno. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si usted se acerca por la ley, ¿bajo qué está? Bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe qué es religión? Religión es acercarse a Dios por medio de una ley. No importa si es la ley de Dios. A veces la gente pone su propia ley. Entonces, si usted quiere estar en nuestra iglesia, por favor, tiene que raparse el pelo como Edgar. Todos los rapados aquí adelante, y van a estar, son los santos, y el resto, cuando estén preparados, se van rapando el pelo. ¿Usted no ha visto que la gente coge hasta el mismo peluqueado del pastor, del líder? Y uno va a la iglesia y todos están rapados, o todos están con el pelo largo, o todos cogen las mismas mañas bobas, ¿no? Si usted quiere pertenecer a nuestra iglesia, tiene que dejar de comer carne, tiene que vestirse de esta manera, tiene que empezar a guardar este día, tiene que empezar a hablar de tiene que hacer. Por favor, lean en la casa Gálatas y Colosenses y Efesios y Filipenses y Romanos y Hebreos y Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Lo que pasa es que esto, mire, no entiendo por qué todavía la iglesia se equivocó tanto, volviendo la vida de fe una religión de fariseos, pensando que por su propia justicia podían acercarse a Dios. Entonces la gente, eso es lo que le enseña, que con sus propios, y entonces esfuérzate, y entonces sé. Y resulta que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren la universidad, gente, teólogos tan eruditos, tan conocedores, ¿qué enseñan? La ley. ¿Qué enseñan? Que hay que ser de una manera para agradarle a Dios. Que hay que hacer de una manera, pero nosotros no podemos agradarle a Dios por nosotros. Dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Mire, en el seminario, más o menos hasta la 52ª clase, enseñamos acerca de la ley y el evangelio. Iba a decir hasta la 5ª, pero empecé, no, aquí también. Todas las clases estamos hablando de la ley, porque esto es lo que está pegado en el hombre como con fuego. Entonces dice, pero ahora aparte de la ley, ¿qué? Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para qué dio Dios la ley? Para que el hombre entendiera que no hay diferencia. Que no hay diferencia. Que ante Dios están en igual posición una persona correcta en la moral y en la ética que una persona que es un miserable pecador. Ante Dios están, ¿por qué? Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire conmigo el versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces podía uno, como los fariseos, llegar delante de Dios y decir, no, Dios, yo sí soy justo. Dios, yo sí, yo sé. Edgar, no, pero yo sí soy tan justo, yo soy tan bueno, yo soy tan lindo. Y dice, primero está Edgar que usted. Venga para acá, nos ponemos a cuentas. ¿Quieres ponerte a cuenta conmigo? Bueno, entonces, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ya fallaste. Ni siquiera ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento de la ley de Dios, lea en su Biblia Deuteronomio 20 o Éxodo 20 o Deuteronomio 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ay, Señor, yo no tengo dioses ajenos. Sí, no tienes dioses ajenos. Entonces te voy a preguntar, ¿qué es Dios? ¿Qué significa que Dios es Dios? No, pues Dios. Sí, ¿qué significa que Dios es Dios? Le hicimos la pregunta a los pastores en Cuba, ¿no? Ninguno sabía. No se sienta mal, porque la gente en Cuba es muy pila, muy estudiosa. Ninguno sabía. ¿Qué significa que Dios es Dios? Entonces, pues Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, Jehová Nishi, Adonai, Tzidkenu, o el Olam, Rafa, y decían un poco de cosas. No, yo me asusté. No. Dios significa que eso a lo que usted ha constituido Dios es la razón de su existencia. Es la razón por la cual usted respira, vive, se levanta, piensa, come, hace, trabaja, se esfuerza, estudia, tiene hijos, se casa. Ayer estábamos en un matrimonio, ¿no? Y yo le decía a la pareja que se casaba, esta ceremonia de matrimonio comenzó realmente el día que ustedes se bautizaron en agua. Porque en ese día que se bautizaron en agua, ustedes decidieron hacer de Jesucristo el Señor de sus vidas. Y esa debería ser la razón por la cual se están casando, claro, además del amor. Pero es que nosotros tenemos el corazón de adolescentes, ¿no? Nos enamoramos de cualquier cosa. Uno ve, ay, abrieron un centro comercial, ay, no, yo quiero ir, ¿sí? Uno se enamora de cualquier cosa. Entonces no es la razón de enamorarse, sino el compromiso voluntario. Eso no es obligado. Lo único que no se puede obligar es ¿qué? El amor. El compromiso voluntario de usar toda la vida para servir a Dios. De modo que la persona con la que se casa está diciendo, con ella yo voy a poder servir más a Dios. Con esa persona yo puedo usar mi vida. Ay, sí, yo sí la embarré. No debí de haberme casado. Ay, ¿será que el Señor me da una segunda oportunidad? No, si usted conoció ya siendo casado, entonces la persona con la que está casado, usted debería pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora para los dos, porque ya son una sola carne, para los dos servir al Señor? ¿Cómo vamos a hacer? No, la cosa está complicada, pues bueno, Dios se va a glorificar aún más en eso. No, pero es que primero me toca ganarlo. Aleluya, qué buen galardón. Así dice la Escritura. Entonces ahora a usted le toca con su conducta, con su paciencia, con su amor, con su misericordia,
mostrando la gracia de Dios, ganar a esa persona para Cristo. ¿A quién? A su esposo, a su esposa. ¿A quién? A sus hijos. Si son adolescentes, 3 veces más galardón. No, ay, es que es difícil. Es difícil, es tan difícil, ¿no? Entonces uno le toca arrodillarse, le toca orar, le toca clamar, le toca, Señor, obra en mi familia. Pero Dios se va a glorificar. Dios va a hacer la obra preciosa. No tenga duda, eso no tenga ni la más absoluta duda, porque Él nos oye, Él nos escucha. Entonces dice la Biblia ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? ¿Qué significa gratuitamente? Gratuitamente significa que usted no tuvo que hacer nada. Ojo, gratuitamente no significa que eso no haya costado. ¿No ha visto que los papás llegan a la casa y se ponen furiosos porque están todos los bombillos prendidos? Claro, el hijo tonto, piensa que no cuesta. Usted lo crió mal y le enseñó que eso no cuesta. Wow. Oiga, Dios no es un papá tonto. Dios no es un papá tonto. Dice en Hebreos, lean Hebreos, el último capítulo de Hebreos, que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Usted no ha visto que a veces la mamá se portó tan mal que dice, se va sin comer. Y la mamá por dentro se queda muriendo porque ella quisiera quitarse el bocado, lo ha hecho, quitarse el bocado de su boca para que, pero como necesita aprender, como necesita hacer, si no lo corrige dice que es peor que si fuera un recogido por ahí de quién sabe dónde. No. Dios disciplina, Dios nos corrige, Dios hace la obra de Padre bueno, ¿no? Entonces, ahí dice, siendo justificados gratuitamente, claro, el papá llega a la casa y están todos los bombillos prendidos. ¿Ustedes creen que eso no cuesta? ¿Ustedes no creen que yo tengo que trabajar para pagar el agua prendida, no? Entonces se van a lavar los dientes y abren el agua caliente y 1 hora hasta esperar que salga caliente, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, es que no me gusta lavarme con agua fría. Pero todo el gas y toda el agua que se gastó, inconsciente, malvado, ¿no? Porque le está enseñando mal. Y todas las luces prendidas, pero ¿qué pasó? ¿Cómo no ahorran? ¿No saben que toca pagar el recibo? Entonces el papá ahí corriendo, saltando matones para pagar y el hijo malvado, ¿no? Porque no tiene el corazón en el padre. Porque no le ha enseñado a amar al padre. Entonces, bueno. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces algunos así menosprecian la fe. Porque como no le costó nada, pero esa fe costó, esa gracia, esa vida costó la sangre de Jesús. Costó todo el martirio del Calvario, todo lo que implicó esa vida de Jesús. Eso es el costo nuestro. Y Él nos lo ofrece, ¿cómo? Gratuitamente, no nos cobra, ¿no? Ay, no crea. Pacte ahora y reciba su milagro, malvados de toda maldad, ¿no? ¿Cómo se les ocurre ponerle un precio a la sangre de Jesús? No, eso es por su gracia, eso es por su gracia. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica a los que son de la fe. Dios es el Dios de la gracia. ¿Qué es eso de la gracia? Eso que Él nos ofrece, vida en el Espíritu. Eso lo que Él nos ofrece, ¿qué? Perdón de pecados. Eso lo que Él nos ofrece, mirarnos como si nunca hubiéramos pecado. Eso, lo que Él nos ofrece, no solamente mirarnos como si nunca hubiéramos pecado, sino empezarnos a mirarnos como si fuéramos su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Eso, lo que Dios nos ofrece, su Espíritu morando en nosotros. Eso es el colmo de la gracia. ¿Qué? Dios morando en el hombre. Dice, ¿no? Segunda de Crónicas capítulo 6. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría
en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Él nos tomó, imagínense, eso es el colmo de la gracia. Dios santo, Dios bueno, Dios todopoderoso, nos tomó como su santo templo, como el lugar de su habitación, como su morada, como su tabernáculo. Él vino a morar en nosotros. Y morando en Él, en nosotros, imagínense todo lo que produce en nosotros. Todo lo que eso cambia. ¿Se acuerdan cuando el arca fue llevada a la casa? Se ha leído el Antiguo Testamento una vez al menos. El arca fue llevada a la casa de un impío. Y en esa casa había tanta bendición, había tanto. Pero entonces decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el arca de Dios, el arca del pacto estaba morando en esa casa que era impía. Pero cuando llegó la presencia de Dios, dejó de ser impía y ahora se convirtió en ¿qué? En santa. Él nos tomó y nos santificó, nos cambió, nos transformó la vida. Usted sabe, ¿no? Usted está aquí por eso. ¿Qué pasó un día? Usted entendió, usted reconoció, usted dijo, Señor, yo quiero que vengas a morar en mí. Yo quiero tener la comunión. Y esa presencia de Él cambió, transformó, como cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, cambió completamente. Lo que pasa es que con el tiempo uno vuelve y se olvida, porque cae de la gracia, se vuelve desgraciado, se vuelve desagradecido, porque cae de la gracia. Entonces ya, como los hijos malvados, ¿no? Que empiezan a pedir, antes a exigirle, el padre trabajando, trayendo el mercado y bueno, solamente alcanzó para una bolsa de leche y una bolsa de mogollas. Aquí nunca hay carne, me voy de la casa. Ay, su merced, rapidito. Ay, por favor, qué bendición, háganos ese favor. Desagradecido, porque no agradece, no considera la gracia. Nosotros a veces nos volvemos así, empezamos a exigirle a Dios. Bueno, Dios, ¿qué pasó? Se olvidó de la gracia. Se olvidó de ese primer día cuando recibió el amor de Dios, que su corazón se derramaba diciendo, yo quiero servirte hasta con mi piel. Yo quiero servirte con todo mi ser, con cada centímetro mío. Señor, úsame, utilízame. Señor, yo quisiera morar en la iglesia. Quisiera quedarme hasta la última hora lavando las sillas con mis pestañas y con mis lágrimas. ¿Se acuerda esa mujer que quebró el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús y con sus cabellos le enjugó y lloraba y le besaba los pies? Y el desagradecido de Simón el leproso, quien había sido sanado, él era el papá de Judas y había sido sanado de lepra. Dijo, si supiera quién es el que lo está tocando. Menos mal que no la embarré invitando a este profeta a mi casa. Simón, ¿no sabes? ¿No te das cuenta? No sabes, es que tú no me amas. Por eso juzgas. Pero esta mujer, fíjese cómo es Judas, ¿no? Cuando otra vez, otra mujer, no es la misma mujer, otra mujer quiebra un frasco de alabastro. ¿Quién? La hermana de Lázaro. María, y lo mismo, enjuga la cabeza del Señor y el otro dice, no, pero es que eso sí es el colmo, esa plata debió haber sido dada a los pobres. Un momento, ¿por qué estás preocupado por los pobres? Si tú ni siquiera das, sino que robas. Tú metes la mano y robas de la bolsa, así dice la Biblia. Él no estaba preocupado, estaba preocupado era porque su asunto, su negocito. Como estaba su negocito, ¿cómo tapaba su maldad? ¿Cómo? Criticando que por qué Jesús te dejaba ungir con el perfume carísimo. Entonces nosotros, ¿cómo hacer para tener ese corazón agradecido? ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos presentemos y que cada vez esa gracia crezca. Que cada vez esa gracia, ¿entiende qué es la gracia? ¿Entiende qué es la gracia? ¿Entiende por qué no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo? ¿Entiende por qué no puede estar triste el corazón agradecido? Porque entiende ¿qué? Lo que Dios hizo por él. El privilegio, el amor, la benignidad, la longanimidad, su bondad absoluta. ¿De qué? De siendo pecadores,
no solamente pagar por nuestros pecados, lavarnos, limpiarnos, restaurarnos, levantarnos, perdonarnos, ponernos bonitos, mirarnos como a su Santo Hijo y venir a morar en nosotros y usarnos para que hagamos su obra. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Usted por qué está tan feliz? Le puede preguntar a un músico, ¿usted por qué está tan feliz? No, imagínense, me invitaron a ser telonero de Shakira. Privilegio. Me invitaron a ser telonero de Michael Jackson, ya se murió. Me invitaron a ser telonero de no sé qué artista de moda así mundial. De Lady Gaga. No, Lady Gaga sí no es un privilegio. Oiga, no, eso yo voy a hacer. Imagínense el privilegio. No, los que trabajaban con Michael Jackson, eso era el privilegio de poder mover unos botoncitos en la consola. ¿Y usted qué hace? Le muevo los botones a Michael Jackson. No, eso es de verdad. Porque es el top. Imagínense, nosotros aquí reunidos, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Se da cuenta? Porque es el gozo de reunirnos en su nombre y al menos poder doblar un papelito para Él. Al menos tener el privilegio de enseñarle a esos niños en la escuela dominical la vida de fe eterna. Poder dirigir de alguna manera el servicio, hacer unas flores para Él y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tú eres tan bueno con nosotros. ¿Cómo agradecerte? No, Señor, no tenemos 1000 vidas para agradecerte. Eso es la gracia. Por eso no puede estar triste. Por eso no puede ¿se acuerda de Caín? Dios le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué decayó tu semblante? Porque él, como no podía servir a Dios con todo el corazón, entonces ¿a quién miró? Y este malvado, ¿por qué sí le puede servir a Dios con todo el corazón? A su hermano. Tan malo, ¿no? Y como su hermano estaba sirviendo a Dios con todo el corazón, ¿qué hizo? No se arrepintió. No se quedó al menos indiferente, bueno, ay, qué vaina, yo soy así. No, fue y lo mató. Para que las obras de su hermano no juzgaran su propia obra. Hubiera dicho, no, ay, es que ese cordero que dio Abel está manco, mire, medio renquea. No podía. ¿Por qué? Porque él ofrecía lo mejor. Un corazón que agradecido. Un corazón que permanece en la gracia. Dios nos dio su gracia. Dios nos dio su bondad, su benignidad. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Perdón, 2 y 3. 2 Corintios 1, 2 y 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tan bueno, ¿no? Tan bueno. Es que Él simplemente podía habernos tomado como a siervos, como empleados. Bueno, voy a dejar ser mis empleados. Bueno, ya trabajar en una empresa poderosa, eso es ¿usted dónde trabaja? No, yo trabajo. Entonces uno dice el nombre de la empresa. No voy a hacer publicidad aquí. No, yo trabajo en tal empresa. No, yo soy ejecutivo de cuenta. Sí, eso es el orgullo, ¿no? Pero se imagina, Dios no nos llamó como sus siervos, sino que nos tomó como a sus hijos. Y al hijo, aunque sea cara dura, es el hijo. Y lo ama, y lo viste, y lo alimenta, y le da lugar para dormir, y le tiene paciencia, y le tiene misericordia, y le tiene longanimidad. Y a veces los hermanos no entienden, ay, pero papá, usted no ve que es mi hijo.
como el hijo pródigo, ¿no? Como el hijo pródigo. Entonces uno tiene que saber, deje que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios en la vida de cada persona. Deje que Él obre, que Él uno quisiera, claro, uno quisiera que fuera al estilo de uno. Ay, pero su merced se olvida cuánto tuvo que hacer Dios en usted. Se olvida. Entonces lo único que hacemos es ¿qué? Orar. Dios, 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 que no se pierda, que no se pierda, que no se pierda, Señor, que no se pierda. Que no se pierda. Que aunque esté comiendo algarrobas con los cerdos, que aunque esté con las prostitutas, que aunque esté derrochando tus bienes, pero Padre, que no se olvide que es tu hijo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo dijo: los empleados en la casa de mi padre comen mejor que yo, comen mejor que estos cerdos, y yo estoy comiéndome las algarrobas de los cerdos? Volveré a él y le diré: Padre, volveré a él y le diré: hazme como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus siervos. Y él venía, ¿no? Avergonzado. Sí, hasta que él no venga, Dios no va a obrar en él. Porque se da cuenta cómo es Dios. Dios le entregó su herencia, téngala, váyase. El amor no obliga, el amor jamás obliga. Es más fuerte todavía. Es más fuerte todavía, porque el amor constriñe. Es que obligado, por ejemplo, dice: bueno, estamos aquí en este, por mutuo consentimiento se van a casar. Pero consentimiento no es que usted quiere casarse conmigo. Pues bueno. Ay, no. ¿Quiere besarme? Sí. No, eso no es consentimiento. Consentimiento es con sentimiento, con pasión, con amor, con deseo, con todo. Usted debería estar aquí con sentimiento. O sea, usted decidió, usted optó, usted tomó la decisión de ¿qué? De amarlo, de seguirlo, de recibir su amor. Porque Dios nos ama con su consentimiento. Dios nos amó. De tal manera, mire conmigo, Juan 3, versículo 16, si tiene duda del amor de Dios. Versículo 16, porque de tal manera, mire, es que no hay expresión más grande del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ay, ¿por qué no lo condena, Señor? ¿Por qué no lo condena? No, entonces no está orando como Dios. No tiene el corazón de Dios, tiene el corazón de Caín, el corazón malo, el corazón del maligno, porque quiere que su hermano se muera. Entonces, no, ya no más, ya, repréndelo, te maldigo. No, ¿cómo va a maldecir su merced? Ningún ministro de Dios maldice. Solamente los ministros del diablo maldicen. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo: bendecid y no maldigáis. Y a los enemigos, bendígalos doblemente. Eso es el poder del Evangelio. ¿Tiene algo contra alguien en su corazón? ¿Qué tiene que hacer usted? Bendecirlo. Y eso solamente se puede por medio de Dios. Claro, porque ha nacido de nuevo. Ay, no. Nosotros los Albarracín somos así. Entonces no ha nacido de nuevo su merced. Porque todavía está cargando la escoria del pasado. Perdón, está tomando las fallas de los antiguos para no hacer la voluntad de Dios. Y se escuda debajo de esa costra. Porque si nosotros nacimos de nuevo, ¿qué? Nuevas criaturas somos. Ya no somos más hijos de José, ni hijos de María. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él.
Por eso dice la Biblia, entonces examínese a ver si el Espíritu de Cristo está en usted. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? El que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, aunque eso me cueste la muerte. ¡Wow! Yo tengo el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque yo un día oré y dije, Señor, entra a mi corazón. No, espérate un minutico. Ven y nos examinamos. Venga y nos examinamos un ratico. ¿Realmente usted ha entregado su vida? No, lo que pasa es que los albarracín somos así. Ay, su merced no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque usted ya no es albarracín. Usted ahora es de Cristo. De Cristo. No tome los errores de los demás como excusa. Porque se supone que si una persona está en Cristo, quiere vivir para Él, como Él, de Él. Eso es lo que está diciendo Juan capítulo. ¿Qué es entonces la gracia? ¿Qué es la gracia? Ser hijos de Dios. ¿Le parece poco? ¿Qué es la gracia? No es que le perdonó los pecados, eso es nada. Que le perdonó los pecados es nada. Hasta nosotros perdonamos los pecados, ¿no? Cuando alguien nos embarra no le perdonamos. Ay, yo le perdono, pero no olvido, pero le perdono. Está bien. No, nosotros no podemos perdonar pecados, nosotros perdonamos la deuda. Pero no podemos perdonar, porque el pecado es contra Dios, no podemos perdonar pecados. Pero nosotros pasamos la deuda, ahí está bien, no le voy a cobrar, pero bueno, está bien, le perdonó la deuda, pero no puede perdonar pecados. Pero no solamente que Dios nos perdonó el pecado, sino que nos limpió. Imagínense, ¿no? Una persona tiene una deuda, entonces le dicen, le perdono la deuda, pero su nombre todavía está en entredicho, porque lo tienen registrado y en Datacrédito. Entonces van y le borran. No se preocupe, no solamente le perdono la deuda, le dice el banco, ay, esto es sueño, esto no es verdad. Pura utopía, pero en la vida de fe es la verdad, y más profundamente. Entonces tiene la deuda, bueno, le perdono la deuda, no solamente le perdono la deuda, voy a Datacrédito y le quito ese estigma que le pusieron. Ahora parece como si jamás hubiera tenido deuda. Pero no solamente eso, sino que ahora lo traigo a mi casa y lo pongo a vivir conmigo. Y no solamente eso, sino que lo pongo a vivir conmigo como mi hijo. ¿Entiende qué es la gracia? ¿Entiende qué es ser desagradecido? No estimar ese amor. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Eso lo decíamos en el Salmo. Ese no es el privilegio que le dio a los ángeles. Mire conmigo Hebreos capítulo 1. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, ¿por qué? Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Alguna vez, dice la Escritura, que alguna vez Dios a un ángel lo llamó hijo? Dice la Biblia que nunca a los ángeles llamó hijos. Dicen, ¿no? En Génesis capítulo 6, que cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y entonces muchos teólogos, entre comillas, no son teólogos porque no conocen a Dios. Entonces dicen, es que fueron los ángeles que se... ¿Ha escuchado eso? Fueron pura doctrina de los testigos de Jehová, no, más allá, pura doctrina de los arrianos, los que niegan que Jesús es Dios. Pura doctrina arriana, que niegan que Jesús es Dios. Y ellos dicen, ¿usted dónde está metido? ¿En una secta? Pero ellos enseñan que esos ángeles eran ¿qué? Que esos son hijos de Dios eran ¿qué? Ángeles. Cuando la Biblia dice claramente que jamás a un ángel llamó su hijo. No, esos sí son los ángeles, porque yo vi al pastor hablar en una conferencia. Su merced lindo, pero Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento.
Quiere decir, le voy a traducir, que los ángeles no tienen relaciones sexuales y que los ángeles no tienen descendencia, no tienen hijos. Pero ahí los hijos de Dios se están casando y están teniendo descendencia. De modo que A no es igual a B, por lo tanto, matemática simple. No pueden ser ángeles. Jamás, jamás Dios llamó a los ángeles sus hijos, jamás, dice la Escritura. Pero a nosotros, ¿cómo nos llamó? ¿Usted entiende ese privilegio que los ángeles desearon? Así va a decir en la casa, mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo... ¿Qué hago? No me sé la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: a esto les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que los ángeles deseaban, Él no lo dio a quién. ¿Qué somos nosotros? Siendo vasos de barro, siendo tan pequeñitos, siendo polvo de la tierra, siendo nada, siendo tan pecadores. ¿Se da cuenta por qué no podía ser por nuestra propia justicia? ¿Se da cuenta por qué tenía que ser solamente por la justicia de quién? Del Hijo. Y cuando es solamente por la justicia del Hijo, entonces ¿cómo entramos nosotros al trono de la gracia? Confiadamente. Porque ya no es por mí, es por Él. Ya no es por mi fuerza, ya no es por mi justicia, es por su justicia, es por su fuerza. Ya no soy amado por mí, ahora soy amado es por Él. Por eso nosotros decimos ¿cómo? Padre nuestro. ¿Por qué? Por favor, Edgar. Porque yo ya no vengo diciendo aquí vino Diego, sino que yo vengo detrás de Jesús. ¿Se ha visto a los hijos sinvergüenzas? Los toca aquí para que vean en la cámara. ¿Usted ha visto a los hijos sinvergüenzas que, dígale a mi papá, vaya usted, que a usted como es juicioso, a usted sí le da permiso? Entonces, Padre nuestro, ¿quién viene ahí? Yo vengo en el nombre de Jesús, no vengo con mi propio nombre, no puedo, Padre nuestro. Y entonces el Padre mira al Hijo a quien ama, no al sinvergüenza. Y entonces podemos acercarnos, gracias Edgar, confiadamente al trono de la gracia. Sin embargo, esa gracia, ¿qué debería de producir en nosotros? Pues un más eterno peso de gloria, un deseo de cambiar, de vivir para Él, de disfrutar de su tiempo. ¿Usted no ha visto que son los hijos agradecidos? Los que han entendido. Papá, gracias, pero su merced, ¿por qué está estudiando con esa lamparita chiquita de luz LED? Papá, para ahorrarte luz, porque tú trabajas tanto y haces tanto por nosotros. Y mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué está ayudando a limpiar la casa? Para que no tengas que pagar empleada, porque papá, tú eres tan bueno con nosotros. Eso es siendo malos que hacemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más no el Señor. Hoy nosotros celebramos la cena del Señor recordando eso. ¿Qué? Que tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia. Ya no como siervos por medio de la ley, sino como hijos por medio del Evangelio. Y entonces entramos ¿cómo? Confiadamente. Por favor, tome la cena confiadamente. Tome la cena. Tomarla indignamente es no discernir, no entender esto. No entender que si puedo venir al Padre es porque la sangre que está representada en la copa pagó por mis pecados. Y no entendiendo que yo puedo comer su pan porque el cuerpo de Jesús fue abierto, no mi cuerpo, no mi sangre, sino su cuerpo, su sangre, de modo que yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. No rechace el amor de Dios, solamente recíbalo con toda gratitud. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Señor. Estamos reunidos en tu nombre y vamos a celebrar esa cena en tu nombre, Señor, recordando lo que tú hiciste por nosotros. Señor Jesús, yo te clamo, Señor, que cada uno de nosotros reciba la gracia, que cada uno de nosotros, Señor, reciba el ser llamados hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. Señor, que tú nos limpias de nuestro pecado, nos cambias nuestras formas, sobre todo nos amas, Señor. No te avergüenzas de llamarte nuestro Padre, no te avergüenzas de llamarnos hermanos, no te avergüenzas de llamarnos hijos, Señor.
sino que con toda la gracia nos recibes y tienes paciencia para transformarnos, Señor. Que nosotros nos dejemos moldear, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad, y que tengamos el corazón agradecido hasta el último de nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted recibe la cena, esté allí.